Entonces yo pienso que la palabra clave para el autodescubrimiento es permítete sentir. Y conectarte. El punto de conexión somos nosotros. Todos y cada uno tenemos esa posibilidad de conexión espiritual entre lo divino y lo que hacemos y disfrutarlo y gozártela. Cada ser tiene sus posibilidades físicas, psicológicas, todas las dimensiones. Cada uno de nosotros somos mundos diferentes. Dicen que cada alma tiene un sonido. Algunos lo llaman voz, otros lo llaman destino. Hoy desde Cero al Cosmos abrimos el corazón a una mujer que ha sabido escuchar el suyo y transformarlo en arte, en melodía, en verdad. Ella no solo canta, recuerda lo que somos cuando nos desprendemos del miedo y abrazamos nuestra esencia. ¿Quién es Liliana Romero? Bueno, ante todo, un saludo para todos, toda la comunidad mundial a la cual podamos llegar a través de este programa. Agradecer esa posibilidad a Dios también porque siempre nos pone con las personas indicadas y en los lugares indicados. Entonces el agradecimiento es grande. Yo diría que Liliana Romero es una niña soñadora, porque entendí a través del tiempo que el alma de niño siempre sigue ahí. A veces nos encargamos de hacerla a un lado, pero a veces nos encargamos de conservarla. Entonces, en mi esencia es lo que siento. Una niña soñadora. Genial, genial, genial. ¿Recuerdas tú el momento en que tu alma decidió cantar? ¿En qué instante sentiste que tu voz era más que un sonido, que era un llamado del alma? Buena pregunta. Me hace retroceder años atrás porque todo este trasegar está lleno de instantes muy significativos y muy bellos que me direccionaron hacia este camino de la música, de los sonidos, diría más. A veces la música suena un poco industria. Sonidos, me identifico un poco más con esa palabra. Yo recuerdo a mis 4 años tener una guitarra abrazada gigante, pues obvio porque la guitarra era su tamaño normal. De unos 4 años tener la guitarra de mi padre gigante y yo estar abrazada a la guitarra. Ahí pienso que fue la primera conexión, porque así no la estuviera tocando, el hecho de ya estar en contacto con ella me produjo una sensación que es la que conservo por el resto del camino que se dio adelante, ¿no? De abrazar un instrumento, una experiencia realmente muy diferente al otro tipo de experiencias, muy sensorial. Pienso que ahí el abrazar la guitarra de mi padre fue un momento muy importante, lo analizo obviamente ahora desde mis ardorosos años. Pues también tiene muchísima influencia el ver que mi padre, que fue de un genio muy templado, muy siempre bastante entregado como a la responsabilidad y a esa tensión que produce a veces ese estrés del camino y de tener mil cosas en la cabeza, pero el único momento que yo lo veía él en paz consigo mismo era cuando tocaba su guitarra. Y tocaba 1 o 2 melodías, nunca lo vi tocando más canciones. Adelita y Allá atrás de la montaña. Todas las noches tocaba antes de dormirse esas 2 canciones. Para calmarse. Y era como uno de los instantes únicos que yo lo vi en toda su esencia, y ser muy bonito. No era el ser bravo que siempre estaba en el día. Entonces también pienso que ese estado del ser humano me cautivó y pues... ¿Seguiste ese camino? Sí. Escuchando tu música, podría uno pensar que cada nota que interpretas y tus sonidos se convierte en una oración, en algo que llega
Y de pronto tú sin saberlo fuiste elegida para recordarle al mundo que lo sagrado también suena. Me da esa impresión escuchando y buscando en tus notas como tu saber y como la manera como interpretas. Ahora pasemos a la siguiente pregunta. Tu álbum se llama Fracciones de mi ser, ¿cierto? Esa frase tiene algo profundamente humano y divino a la vez. Hay una conexión ahí. ¿Cuáles fueron esas fracturas que te obligaron a mirar hacia adentro? ¿Qué parte de ti renació en cada canción ahí? Pienso que la palabra fracciones me dio el perfecto significado, una vibración, más que el significado de buscarlo pues en todas las enciclopedias. Es lo que armonizó, digamos así, en ese momento con mi alma, como para dejar plasmada una esencia que no es incluso mi esencia, es la esencia humana, que todos somos unas pequeñas fracciones del universo y muchas veces es importante hacer conciencia, tener la humildad de reconocerlo. Somos fracciones, somos células del universo. Entonces me pareció además muy visual que en un momento dado esas fracciones y esas células, digamos así, universales, toman forma, que muestra un camino, una vida, una historia, una experiencia. ¿Cómo expresar ese concepto? A través del arte, en caso particular, de los sonidos, más que de la música. Ese es un significado profundo que me identificó, fracciones de mi ser, para poder plasmar todas esas sensaciones que puedo transmitir para la persona que está escuchando a través de mi ser, de lo que yo soy, pero no como Liliana, sino como ser humano, porque todos somos en ese sentido iguales, tenemos la misma esencia humana. Nosotros en De Cero al Cosmos creemos que las heridas no se esconden, se iluminan. Porque en cada fractura hay una puerta, ¿cierto? Y en cada cicatriz un universo que vuelve a empezar. Creo que eso es como lo que usted muestra. Además de que hace una coordinación perfecta entre sus sonidos, entre su música y lo visual. ¿Cómo logra ese equilibrio tan perfecto? Pienso que la vida, mira que sigue primando el concepto de la armonía de un instrumento musical, en este caso la guitarra, que es un instrumento común a nosotros, muy común en nuestro medio. Entonces fácil de entender que si tengo 6 cuerdas afinadas, va a dar una armonía perfecta. Ajá. Y ese tema también siempre fue algo que marcó muchísimo el camino hacia los sonidos, porque recuerdo que para afinar la guitarra, bueno, en ese entonces todavía no estaban los afinadores eléctricos y todo eso, ¿no? Que ahora con un celular ya se puede. Entonces yo supe que era importante desarrollar el oído finamente para poder escuchar cada cuerda como armonizada perfectamente con la otra. Eso me dio los elementos primordiales para desarrollar esa habilidad, que todos la tenemos, de armonizar cada vibración desde, como tú lo has dicho, desde lo visual, desde lo auditivo, desde todos los ámbitos, porque pienso que en la parte humana están representadas cada una de esas cuerdas, siguiendo la metáfora con la guitarra, en nuestras diferentes dimensiones, que vendrían a ser las tan mencionadas dimensiones espiritual, física, psicológica, del ser, del alma, del cuerpo. Eso es lo que representaría para mí cada cuerda de la guitarra y es físico. Ni siquiera es un precepto espiritual, es físico. Si yo tengo afinadas esas dimensiones de una manera adecuada, todo lo que emerja de mí
va a ser armonía y no como música, porque el hecho de vivir es un arte. Afina las dimensiones, afínate. Y Así como la vida. entonces podremos desde cualquier punto que estemos laborando, pues tendremos la posibilidad de estar armónicos Ajá. con todo, con la naturaleza, con Dios, con las personas que nos rodean, con nuestro trabajo, con todo. Dicen que la música viaja donde las palabras no llegan, ¿cierto? ¿Sientes que al cantar tú entras en otro plano? ¿Qué ocurre dentro tuyo? Cuando una melodía nace del alma y toca la piel del silencio. Esa música tuya es algo muy especial. Muchas gracias, de verdad. Ahora que mencionas las palabras y los sonidos, me voy hacia una anécdota bonita. Estaba montando un trabajo con unos 120 niños. Había montado en cada una de las instituciones educativas que estuve ejerciendo tal vez como 20 años como pedagoga musical. Y pues se iba a hacer un ensamble ya con todos los niños, cantando incluso un tema que le compuse a Envigado, que también bonito hablar de eso porque mañana lo vamos a presentar también abriendo un evento que lidero, el séptimo encuentro del músico envigadeño. Y lo tienen listo los niños, pero la entidad que estaba organizando el foro, era un foro educativo, me dice, vamos a enviar un equipo para que observe el último ensayo. 120 niños siempre es algo un poco aparatoso. Y me acuerdo que llega el equipo, estamos haciendo el ensayo, todo bonito, las manos, el corazón, la voz, todo, la llegada, la entrada, todo perfecto con los niños. Pero ese no es el caso es que al final me llama el equipo de cultura que estaba ya haciendo presencia y me preguntan, no te escuchamos hablar. O sea, moviste 120 niños en perfecto orden, cantando afinaditos, saliendo en orden, haciendo sus movimientos perfectos y no te escuchamos hablar. Y hay otra mucho más allá del tiempo, estoy hablando cronológicamente. Voy a tocar mi flauta delante de un gran público en espacio abierto, porque se estaba celebrando el Día Internacional de la Música, con la Alianza Colombo-Francesa en Medellín o en Cali, no me acuerdo. Pero antes de mí estaba un grupo vallenato. Y antes había una tuna también muy bonita, bastante numerosa, como de 40 artistas. Entonces todo estaba a un formato grande y claro, estaba en una plaza inmensa llena de gente. Y yo decía, antes de subir al escenario, yo me preguntaba, ¿qué va a pasar? Porque yo no voy a llegar con la algarabía del vallenato, porque no voy a llegar con la algarabía de 40 voces, sino con mi flauta. Y fue increíble, porque desde que yo subí, emití el primer sonido con la flauta, porque ante todo pues yo soy flautista, es mi profesión. Ajá. Después llegaron otras cosas. Yo siempre cierro los ojos cuando toco la flauta, yo no sé si es por pena o por qué, pero cierro los ojos. Yo siento el silencio total. Yo digo que esa plaza tendría, no sé, muchas personas, yo no sé, 800, no sé, y silencio total. Y yo seguí tocando y hubo como 2 o 3 aplausos por tema, silencio total, o sea, cual auditorio. Entonces mira, lo que tú dices puede lograr emitir vibraciones, no necesariamente con la palabra, sino con los sonidos. Con los sonidos y de lo que transmites, de lo que tú eres capaz de transmitir. Claro. Porque Claro, alguien sí. puede coger una pandereta y sonarla y llega al sonido. Pero si la experiencia es un poco más allá de lo perceptivo y es una experiencia un poco más sensible, digamos así, espiritual, aunque esa palabra a veces es delicado utilizarla por su profundidad y su gran significado, pero yo diría que es la diferencia, es de una experiencia perceptible
o una experiencia que transmite desde el ser, directamente desde el ser, y que ni siquiera es uno, porque no es el material, que la materia se acaba. Son Qué divina. todo lo que emerge de estar en un universo perfectamente diseñado y somos parte de él. Entonces, ¿por qué no pensarlo así y transmitirlo así? Lo explicaría como que la música es una forma de recordar lo eterno y es la voz de Dios disfrazada de frecuencia, y ahí es cuando se da esa conexión tan perfecta de la que tú hablas, de que tú cierras los ojos y 800, 900, 1000 personas, finalmente exactamente no sabemos cuánto logran conectar en una sola frecuencia a través de los sonidos que estás emitiendo. ¿Te parece que estamos bien ahí? Y lo curioso es que en un mundo que grita tanto, ¿cómo logras escuchar tu propia voz interior? Hay momentos que tu arte se convierte en una especie de oración. Sí, es lógica tu pregunta. Pienso que el llegar a un punto de balance en todas las dimensiones, y no estoy hablando de perfección porque sería algo pretencioso, pero sí un balance. Cada ser humano tiene esa posibilidad de llegar a un punto de equilibrio entre todas esas dimensiones, en la parte corporal, esa frase bastante común entre nosotros de cuerpo sano, o sea, es algo que físicamente es muy lógico. Pero llegar ahí no es solamente tomar la decisión. Yo en 2 años voy a llegar a mi punto de equilibrio. Tal vez sí, pero como a nivel de reto, creo que es un poco atrevido hacerlo. Pero sí lo puede decretar uno. Yo sí puedo decretar que yo finalmente en mi vida voy a llegar a un punto de equilibrio. Yo recuerdo mucho a mis 20 años empezar a decir, voy a trabajar una década en todo mi ser para llegar a mis 30 años sana en todas las dimensiones, y a los 30 pensé a los 40. A los 40 empecé a trabajar para mis 50. A mis 50 era para mis 60 y ahora estoy trabajando para lo que sigue. Cómo la práctica, la vida cotidiana que todos tenemos y que a veces nos aleja un poco realmente de toda esta parte esencial, porque hasta a veces nos olvidamos de quiénes somos porque ya empezamos a atender hijos, trabajo, bueno, toda la parte social que implica desarrollarnos en una comunidad. Ajá. Pero pienso que esa experiencia de ser madre y no solamente tener la responsabilidad de 8 vidas, sino también de grupos de niños, porque principalmente mi parte pedagógica ha sido con niños, aunque he estado pues en todos los rangos de edades, incluso con discapacidad, y ha sido una experiencia bien bonita, adulto mayor. Pero toda esa experiencia de conocer el niño en sí, toda como su estructura mental, física, entonces verlo en mis hijos, verlo en los niños que atendí como pedagoga, me lleva a un concepto, a una idea de lo que el ser humano es. ¿Cierto? No nos podemos enfocar solamente aquí, acá, sino en el ser íntegro. Creo que llegar a ese punto de equilibrio, entonces fue a partir de un camino bastante largo como madre, maestra, gestora también en la comunidad, porque no se trata solamente de subirse a un escenario, sino de también generar posibilidades para otras personas que quieren hacerlo y cómo lo hacen. Y aprender del ser de los niños, de la pedagogía, y en sí, de la vida en general, para llegar a ese punto de equilibrio, a esa conclusión. Tú estás haciendo un recuento de lo que es tu vida, tanto personal como artística, ¿cierto? Arrancas de cómo planeas ir teniendo esa perfección aunado a todos los eventos de tu vida, unos bajones, otros de equilibrio. En ese trasegar,
Y en ese tipo de música que tú interpretas, que es una cosa distinta, ¿cierto? Podría uno pensar que esa experiencia le da la posibilidad en algunos momentos de sentir que uno está hablando con Dios sin palabras, solo a través de la vibración de su arte y de su sentir, ¿o no? Claro, completamente. Es algo que definitivamente convierte esta profesión, más que en una profesión, en una misión, porque el hecho de que yo pueda conectar mi espiritualidad con presencias sagradas sin necesidad de darles nombre, porque no tiene sentido, ¿no? Eso es una parte más geográfica y cultural, diría yo. Ajá. Es como logro esa conexión a través de mis sonidos, de mis instrumentos, de las ocarinas, de sonar simplemente unas semillitas, como eso puede ser un acto de fe, porque que está recibiendo esa sonoridad o esa vibración sabe que es posible hacerlo. Hay una sincronía Exactamente, completamente. con el universo, con la naturaleza, con tu espíritu. O sea, eso solo lo puede vivir una persona que tiene tu arte. No, imagínate que no, porque cualquier persona desde el área que se mueva puede lograrlo. Lo que pasa, Detengámonos ahí. ahí Ese es el quid de este podcast. Ese es el quid de este podcast. Yo quiero que con tus palabras y con tus sonidos le cuentes a nuestra audiencia que no es Liliana, que cualquiera de nosotros puede lograr eso haciendo que Liliana. Volvamos ahí a la parte de la metáfora que utilicé con la guitarra. Ajá. Si aprendemos a sincronizar, a afinar nuestras cuerdas, que simbólicamente representarían nuestras dimensiones, Ajá. ahí lo logramos, porque es que si analizamos, todo el universo es una sincronía perfecta, o sea, Y somos físicamente, o sea, en todos los términos científicos es exacto, y somos parte de eso. a través de nuestra divinidad, que la tenemos todos y cada uno. Exactamente. Entonces, como una persona, por decir algo, fabricando sus zapatos, martillando, logra esa sincronía con el universo, con todo lo que lo rodea. Crea una obra de arte. ¿Y cuál sería el resultado? Tú lo dijiste, una obra de arte. Nos han enseñado a separar el arte de la vida y resulta que son uno mismo, porque vivir ya es un arte. Cada persona, independientemente del oficio que tenga y de su desempeño dentro del esquema de sociedad, el que barre, cuando barre bien, cuando parte del amor por lo que hace y cuando pone su espíritu y toda su intención, ahí está creando una sincronía entre lo divino que tiene, entre el universo y en lo que cree. Exacto. Y hay una paz interior ahí que se puede sentir y que es tan sencillo porque no estamos todos creados ni para ser presidentes, ni para ser ingenieros, ni para tener tu arte. Quisiera yo recabarle a nuestra audiencia de Cero al Cosmos que todos y cada uno tenemos esa posibilidad de conexión espiritual entre lo divino y lo que hacemos y disfrutarlo y gozártela. Gozártela es tan sencillo y ese gozártela te permite un equilibrio del que tú muy sabiamente hablabas ahorita y una tranquilidad. ¿O qué piensas tú? Exacto, porque ese estado nos permite estar de cierta manera tranquilos, que bueno, en cada cultura se le ha dado un nombre diferente, ¿cierto? El estado nirvana, bueno, todo lo que se logra. Pues, exactamente. De lo que crea, de lo que crea. Exactamente, es Lo un que estado, sea. es un estado. Ajá. Y recuerdo una comparación que hizo uno de mis maestros en la India, tuve pues la posibilidad de también hacer algunos estudios y comparaba un riachuelo con la mente.
Cuando el riachuelo está revuelto y está con piedras, con troncos, con el barro y la tierra revuelto, pues tú no puedes ver claramente ahí. ¿Qué necesitas tú para poder sentirte en el alma completamente tranquila? Que esté despejada de todos esos troncos, ramas, que a veces se pone así, claro. Entonces tenemos que desarrollar esa capacidad de dejar que se asiente antes de tomar decisiones, reaccionar, ¿cierto? Algunas palabras que podamos dirigirle a las personas que estamos formando, muy delicado, porque viene la otra responsabilidad, no solamente como artista, sino como formadora. Para mí es muy importante, yo debo tener mi alma limpia como ese riachuelo cristalina para poder entonces ser fuente de esa conexión, de poder estar conectada no solamente en el momento que estoy en el escenario o que estoy en la clase, sino siempre. Somos fuente de. Exacto. ¿De qué queremos ser fuente? ¿De esa paz o de cuando el río baja todo y la basura llega? Porque con nuestros comportamientos no estamos permitiendo que, solo permitimos la basura. Y si tenemos la basura, tenemos un caos interno muy fuerte que no va a permitir que esa agua se vea clara y cristalina y que tengamos esa paz y esa tranquilidad interior. ¿Crees tú en eso? Claro, incluso con tus palabras me remito a uno de mis temas que se llama Respira, y también enlazando el ambiente que creamos a nuestro alrededor, porque finalmente es nuestra casa, sino cómo lo hacemos. Y una de las acciones más importantes que quien pensara es la respiración. Imagínate que en nuestra cultura decimos, somos lo que comemos. Muy bien. Sí. En estas culturas con un poco más de Avanzadas. desarrollo, digamos, espiritual, por todas las escuelas filosóficas que han estado por tantos años, somos como respiramos. Cuando escucho esa frase, claro, es una manera además muy a la mano, porque yo no tengo que ir a la tienda a decir me das 2 inhalaciones y 3 exhalaciones, sino que yo lo puedo hacer, tengo mi herramienta. Y es fundamental, definitivamente, mantener las células del cerebro oxigenadas es fundamental y es una forma efectiva de llegar a limpiar ese riachuelo. Es cuando estamos con muchas cosas en la mente, decisiones, en fin, del trabajo, de la familia, de todo lo que nos conlleva a tener en la mente muchas cosas porque es nuestro mundo. Una forma muy elemental, muy fácil, muy primaria y muy bonita es respirar. Y que rápido se nos olvida porque es una acción que la hacemos muy automáticamente. Pero si vemos el bebé cuando nace, él infla su barriguita. Y esa respiración, poco a poco, perdemos esa respiración que sería pues la respiración consciente, digamos así, de cómo hacerlo desde el abdomen porque necesitamos más oxígeno. Ajá. Y la perdemos. Entonces mira como cosas tan sencillas que de pronto dice uno, qué bueno retomar, qué bueno saber los beneficios, qué bueno respirar mejor. A medida que vamos avanzando nos vamos olvidando de muchas cosas que son como muy importantes y trascendentales, podríamos decir ahí. Yo te digo una cosa, Liliana, nuestro movimiento, la tribu del cosmos, cree que el arte puede despertar almas, que la espiritualidad también defiende derechos y que el amor justo es la forma más alta de justicia. ¿Qué piensas tú al respecto? Ojalá esas 3 frases, fueron 3, ¿cierto? Ajá. Estuvieran en la entrada de cada institución educativa. Nuestros niños, la educación para nuestros niños, esa debe ser la base. Esos valores, esa mirada justa, esa verdad. Ese reconocimiento a cada uno. Es la esencia humana, pero la perdemos muy rápido por tantas cosas, por el sistema educativo, lo que ahora ha perdido mucho significado, el tema de
de la familia, por ejemplo, de los valores en general. Entonces, cómo ser responsables con ese tema desde el área en que nos movamos. Entonces, algún día pienso, bueno, los niños son la esencia sagrada, la esencia pura del ser humano. Entonces sería lindo escribir canciones para esos niños. Y es cuando nace Cantarina, que es otro de los formatos que Liliana Romero Música está ofreciéndole a la comunidad. Y es muy bello porque de esas cosas tan elementales, de esas letras que una simple flor me inspiran para comunicarme con los niños, es un piso para ellos saber cómo se siente estar en armonía con todo lo que les rodea. Ya, ahí ya sembramos algo. En un niño, no, pues es una cosa loca. ¿Cómo ves tú la música como herramienta de sanación y de unión entre los seres? ¿Qué mensaje quisieras tú dejar a quienes hoy están buscando su propia nota en este concierto llamado vida? El consejo más importante o la nota más importante es ser uno mismo, porque hoy en día con tanta información que nos llega, nosotros podemos digerirla hasta cierto grado, pero un niño no. Entonces a las niñas les llega todo el esquema de ser un ser femenino. Entonces es siempre lo mismo y las operaciones y las siliconas y el gimnasio y la música, o sea, todo el sistema que llega para decir yo debo de ser así porque así me lo dicen los medios de información, así me lo dice el mundo que debo ser. Así lo direccionan. Exacto, entonces cómo salirse de esos códigos y ser uno mismo, y eso lo da el mirarse uno hacia adentro. Es así de sencillo, porque estamos, la mayor parte del tiempo estamos mirando afuera, sí, obviamente afuera, porque tenemos que ir al supermercado y allá vemos la televisión y allá el niño se antojó de los tenis, o sea, siempre son como distracciones. Pero en la medida que vamos siendo conscientes de que necesitamos más atención hacia adentro, ahí podemos encontrar esa fuente en donde no necesitamos mucho, la verdad. Y ahí es donde vienen los resultados, digamos, de esos procesos de introspección, que no es que tenga que ser con el licenciado en filosofía, no, lo puede hacer un niño, lo puede hacer un adolescente. Lo que pasa es que no nos estamos moviendo en ese ámbito. Nos estamos moviendo más en el ámbito comercial, en el ámbito industrial, en el ámbito de que ser persona es llegar a tener un carro, una carrera y una casa, y no tenemos otras metas que desde muy temprana edad tengamos ya incorporadas pues, en nuestro ser. Es posible para cualquier ser vivo estar permanentemente en esa conexión. Esa búsqueda tuya de sonidos crea una identidad muy personal. Me parece que tú como artista que ofreces algo totalmente diferente, innovador y que es un encuentro con el ser, ¿qué mensaje le dejarías tú, ya que tú has tenido la posibilidad de coger y educar en sonidos desde el niño, desde mitad y desde el adulto? A esa gente que tiene esa inquietud, viniendo desde niño, ¿qué mensaje le dejarías a través de este podcast de Cero al Cosmos? Es darse la posibilidad de sentir, definitivamente. Cada ser tiene sus posibilidades físicas, psicológicas, todas las dimensiones, cada uno de nosotros somos mundos diferentes. Pero darse la posibilidad de sentir, de apreciar, es simplemente estar observando el movimiento de un pájaro en un árbol o el movimiento del agua en un riachuelo. Eso nos puede traer muchas más respuestas que 1000 academias. Lo que pasa es que poco a poco hemos ido abandonando esos tiempos para este tipo de apreciación de la vida. Entonces, si no somos capaces de admirar e incluso de enseñar a nuestros niños cómo brota una zanahoria de la tierra,
pues entonces no vamos a tener después la posibilidad de hacer conciencia de qué pasa con esa zanahoria si la tomo como mi alimento. Entonces, mira, todo es una cadena que parte desde el sentir. Tenemos toda esa capacidad de intuición también. Y pues como formadores, las madres, los educadores que en general, pues también darles esa posibilidad a los chicos que vienen, porque finalmente es lo que vamos a dejar nosotros aquí en la tierra. Entonces, ¿cómo podemos tener un chico pegado a una pantalla con tantas posibilidades de que pueda simplemente tomarse un tiempo para observar una flor, sentir un abrazo o para simplemente cerrar sus ojos y visualizar qué está pasando adentro, cómo va la respiración, qué pasa, hacia dónde llega, cómo se transforma? Porque esos son hechos biológicos que los ve uno en un libro en la escuela, pero realmente no los siente. Entonces yo pienso que la palabra clave para el autodescubrimiento es permítete sentir. Y conectarte. El punto de conexión somos nosotros. Exacto, porque es el punto de partida para llegar a esa conexión. Entonces la conexión ya ahí sí puede emitir toda la vibración en positivo que se tiene que emitir hacia todo lo que tú estás haciendo, las personas que te están rodeando. Perfecto. Querida comunidad de Cero al Cosmos, hoy comprendimos que cada nota es una semilla y que cuando alguien canta desde el alma, el universo entero responde. Liliana Romero nos recordó que el arte no es para brillar, sino para sanar, que la música puede ser una plegaria sin templo. El templo está acá y el templo se manifiesta. Gracias por recordarnos, Liliana, que el alma, cuando se entrega, siempre vuelve a un tono original. Yo soy Marion Álvarez Rodríguez. Me siento feliz de tener la posibilidad de llegar a ustedes. Les cuento que es importantísimo que se suscriban al canal, que le cuenten a sus amigos, que le envíen los enlaces, que le den like al contenido y que comenten, cuéntenos qué les parece, qué creen que debemos de mejorar, qué tema quieren que abordemos. Chao, querida comunidad. ¿Te quieres despedir, Liliana? Sí, claro que sí. Ante todo, invitarlos para que escuchen mi música a través de las plataformas digitales, Spotify, principalmente como Liliana Romero Música, porque pienso que si podemos escuchar los sonidos que están ahí impregnados, entenderemos mucho más todo este diálogo que hemos tenido. Gracias a ti por la invitación y bueno, espero que las semillas se sigan esparciendo. Ten la seguridad. Gracias por venir. Si alguna de estas historias ha resonado contigo, si encontraste respuesta a esa pregunta que no le habías encontrado la comba, si sientes que te dio la energía y que te dio la chispa, que encendió la chispa que te permite crear esa idea que tenías ahí y que no habías desarrollado aún, entonces considera la posibilidad de comentar, de darle like al canal, de suscribirte, de compartirlo con tu comunidad, con tu familia y amigos. Recuerden, De Cero al Cosmos fue creado absolutamente para todos y con esa idea de transformación personal, tanto interior como exteriormente. Que podamos comunicarnos todo el tiempo. Mamá, mira cómo